Buenas noches. Esta es mi presentación sobre el deber de teorema de Pitágoras y teorema de Tales. El teorema de Pitágoras se puede definir como una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Afirma que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados, cuyos lados son los catetos, los otros dos lados que no son la hipotenusa. Este teorema se puede escribir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados A, B y C. Es la proporción más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Características. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Aplicación en la vida real. Dadas dos líneas rectas. El teorema de Pitágoras permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esta aplicación se usa con frecuencia en la arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. Se usa para medir la velocidad de las ondas y así determinar el epicentro de un sismo. Otro uso frecuente se lo dan los topógrafos para calcular la inclinación de las laderas de las montañas. Carreras que ocupa el teorema de Pitágoras: la arquitectura, la geología, la navegación y la ciencia en computación. Ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio planteado. Y dice calcular el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 5 y 2 y menos 2 kilómetros por hora. El primer paso es graficar estas medidas que nos dan. El segundo paso es calcular el módulo, el cual la fórmula es, en esta ocasión se he utilizado H, pero se puede usar cualquier letra. H es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada. El tercer paso es calcular la tangente de y sobre x. El cuarto paso es calcular o definir las coordenadas polares. El quinto paso es calcular o definir las coordenadas geográficas. Mm, La, el paso 6 es en función de su módulo y unitario. Esto se calcula de, con la siguiente fórmula, que es U igual en E es H sobre mod, que la primera H es como el ejercicio planteado. Y el séptimo paso es en función de su vector base, que a este solo se le debe poner el valor, el, cualquier valor, como i
como yo puse al h entre paréntesis 5i, coma, menos 2j entre paréntesis, cierra paréntesis, kilómetros sobre hora. Teorema de Tales. Su definición se considera fundamental de la semejanza de triángulos y este establece lo siguiente. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Qué característica? Toda recta paralela a a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Ah, aplicación en la vida real. En la vida cotidiana es posible utilizar este teorema para calcular la- las alturas o sombras generadas, tomando como referencia otro elemento cercano a través de lo que se calcula. Por semejanza, los lados del triángulo que forma la otra figura. Carreras que ocupa el teorema de Tales. Arquitectura e ingeniería mecánica. El ejercicio. Mi ejercicio dado es el siguiente, que es desde la altura de un edificio hasta el punto que finaliza el rayo de sol, que de por medio hay un aro. Aquí lo que queremos saber es la altura del edificio, pero para eso necesitamos algunas medidas, como las que tenemos, diciendo que el árbol mide 5 metros. La sombra que genera el árbol desde el punto del árbol hasta la finalización del rayo de sol es de 6 metros. Y toda el, todo la sombra que se genera desde el edificio hasta el punto que se da al finalizar el rayo de sol es de 270 metros. Para calcular la altura del edificio, podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir los dos ángulos rectos que tenemos. En este caso son las sombras de estos dos puntos. Una recomendación es que para conseguir esta medida, que se mida el más grande para el más pequeño. En este caso sería 270 metros, que es la sombra más grande, para 6 metros, que es la sombra más pequeña dada desde el árbol hasta el punto de finalización. Esta división da 45, lo que quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol. ¿Cómo hacemos para calcular la altura del edificio? Podemos hacer la altura del árbol por el resultante que nos dio en la anterior operación, que sería 5 metros por 45, que este es el total de 225 metros. Entonces, esto mediría 225 metros. Y eso es todo.